Buenas tardes y muchas gracias por asistir a estas jornadas, y me van a permitir que en primer lugar agradezca a Fundoro la posibilidad y el honor que me ha brindado de tener una participación en ellas. Y pensando en incluir una primera transparencia de bienvenida a las jornadas, me dije, bueno, y oye, la IA está lista, pues que lo haga ella. Así que, pues le he pedido para no recurrir a ChatGPT, he cogido a Gemini 2.5, que me preparara un texto, y luego pues he pedido a otra IA que me lo leyera, porque es que estoy un poco vago yo. Desde Fundoro, queremos darles una calurosa bienvenida a estas jornadas sobre inteligencia artificial. Gracias por estar aquí. Vivimos tiempos fascinantes en los que la IA está avanzando a pasos agigantados, abriendo puertas increíbles, pero también presentándonos nuevos retos. Precisamente por eso, desde Fundoro hemos querido crear este punto de encuentro. Para compartir ideas, aprender unos de otros y debatir abiertamente sobre el presente y el futuro de la IA. Tenemos por delante unas sesiones llenas de contenido con expertos que nos ayudarán a entender mejor este campo. Deseamos que estas jornadas les resulten inspiradoras y muy productivas. Muchas gracias por su asistencia y que empiece el debate. Pues muy bien, después de la bienvenida que nos ha dado la IA, les tengo que advertir una cosa, que es que lo que viene a continuación no es una conferencia. Y no porque yo no soy un experto en inteligencia artificial. Sería una temeridad ponerme a dar conferencias sobre un tema en el que soy básicamente un simple usuario, y eso sí, con interés por saber cómo funcionan estos inventos modernos. Aunque, bueno, en la referencia, pues es verdad, a mitad de los años 90, pues estaba trabajando, yo era el jefe de un departamento de comunicaciones, y teníamos que desarrollar un clasificador de señales, algo para determinar automáticamente el tipo de modulación que llevaba las señales. Tradicionalmente eso lo hacíamos a base de árboles de decisión, o unas cosas que se llaman, bueno, buscar el vecino más próximo, un calculador de distancias entre, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero aparecieron dos ingenieros de Teleco, de la escuela de Vigo, y al exponerle el tema me dijeron, oye, yo he visto que se está estudiando las redes neuronales, y las redes neuronales con determinados tipos de configuración pueden ser un buen reconocedor de patrones. ¿Por qué no lo hacemos así? Bueno, si tú sabes y yo te veo que tienes cara de saber, pues tira para adelante. Y entonces el único mérito ahí era pues darle apoyo a estos chavales de 20 y tantos años para que desarrollaran este experimento. Por lo tanto, yo aprendía de ellos y bueno, pues tengo ya alguna referencia de las redes neuronales desde aquella época. Pero vamos, no soy, como digo, un experto. Y tampoco soy muy original, porque lo que viene a continuación es una frase bueno, que está muy utilizada. Mucha gente la ha utilizado antes que yo y seguirán utilizándola. Porque es que viene como anillo al dedo, y entonces, ¿qué le vamos a hacer, no? Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y la verdad, cuando preguntamos o establecemos un diálogo con ChatGPT, con Claude, con Gemini, con cualquiera de estos grandes modelos, pues a veces resulta difícil pensar que detrás hay solamente una máquina que está haciendo unos cálculos estadísticos para adivinar la siguiente palabra que tiene que poner en una concatenación de palabras para construir el texto que le hemos pedido en respuesta a una pregunta. Más bien parecería que hay un ejército de operadores como loco escribiendo respuestas y tal, pero bueno, ¿no? Realmente hay una máquina. Pero de verdad, hay que pensar que es una máquina que lo que utiliza son estadísticas, y que simplemente va mediante esas estadísticas. La máquina es muy complicada, claro, y mediante unas estadísticas que, bueno, que también son muy complicadas porque hace muchos números, nada más, pues es capaz de adivinar ese texto. De hecho, hay gente que le llama a estos cacharros loros estocásticos. Pero bueno, ya que hemos traído aquí a colación a Arthur C. Clarke, como saben, uno de los escritores de ciencia ficción más afamados del siglo XX, le podemos pedir algo más, ¿no? Que nos dé una referencia que puede ser realmente incluso más oportuna para esta ocasión, y es que colaboró con Stanley Kubrick en el guión de una película que se titula, como todos saben, 2001 Odisea en el espacio, una película que no solo envejece bien, sino que nos plantea preguntas que estoy seguro se van a formular a lo largo de estas conferencias. Y bueno, como ya he hablado mucho,
Vamos a ver un poquito de película y relajarnos. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Y bueno, hasta aquí el tráiler, ¿no? Esta película la vi en el cine de abajo, o sea que hace tiempo ya. Y bueno, aquí está mi hermano, que también me acompañó en aquel momento. Y... Hola, Manolo. Pues... también, seguro que todos las hemos visto, ¿no? Bueno, pues este tráiler que hemos visto pertenece a esa película y ciertamente podemos extraer de esa película unas cuantas preguntas, ¿no? Sobre todo si nos concentramos en la tercera parte de la película, el viaje que se emprende a Júpiter para encontrar la segunda anomalía magnética que se había detectado ahí después de la que encontraron en la Luna, ¿no? Entonces, allí hay un personaje que no es humano, que es HAL 9000, el ordenador de la nave, que además de pilotar la nave, juega al ajedrez, entiende perfectamente el lenguaje humano, lo emplea con bastante propiedad, razona, o por lo menos parece que razona, tiene visión, pues está lleno de cámaras, entonces pues es capaz de reconocer objetos, de reconocer las personas, de reconocer incluso los dibujos que hace David a lo largo de sus paseos por la nave. Y bueno, todo esto nos parecería, en aquel momento era pura ciencia ficción. Estábamos hablando de que es una película que se estrena en 1968. Ha pasado, ¿eh? Y bueno, pues sin embargo, hoy en día, jugar al ajedrez, hablar y responder y estas cosas, tampoco. Pilotar naves, bueno, hay pilotos automáticos de hace mucho tiempo, tampoco. Reconocer objetos, también, las IAs reconocen objetos. O sea, nos parece que ya esa tecnología no está tan lejos. Y de hecho, HAL podría ser una inteligencia artificial de lo que los expertos dicen que es una inteligencia artificial general. La verdad es que no hay una definición clara de inteligencia artificial general, pero bueno, entraría dentro de ese núcleo. No obstante, hace cosas que no hacen las actuales inteligencias artificiales, pero sí nos plantea el dilema, ¿no? ¿Cuáles son los límites de verdad de la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo? ¿A dónde nos lleva? Pero también nos plantea un dilema todavía fundamental, y es, ¿HAL qué hizo? HAL lo que hizo fue pues, intentar cumplir su misión. Había sido programado para conseguir el éxito de la misión. Eso era lo principal. En un momento determinado detecta que los astronautas dudan un poco de su actuación y decide que en aras de cumplir su misión, pues tiene que prescindir de los astronautas. Ocurre que probablemente no le habían programado con las leyes de la robótica de Isaac Asimov, con lo cual, pues nada, oye, yo tengo que cumplir una misión, pues hago lo que tengo que hacer. ¿Dónde está el fallo? El fallo hay que echarle la culpa a HAL porque parece que razona, porque parece... ¿no? ¿Qué valores morales, qué cosas tiene, qué ética? Todo. ¿Le hemos programado para eso? No, le hemos programado para una misión. Y no necesitamos tanto tiempo para llegar ahí,
porque los que estén más al loro de lo que ocurre con la inteligencia artificial, pues estamos ya no solamente hablando de los grandes modelos, los modelos de lenguaje grandes, perdón, sino que ya estamos hablando de las inteligencias artificiales agénticas que son capaces de cumplir los objetivos que nosotros le hemos planteado. Que cumplir, decirle, oye, quiero que me prepares un viaje a no sé dónde, pero mira, me lo vas a preparar, lo vas a definir, vas a seleccionar los hoteles, vas a seleccionar el avión y me vas a sacar los billetes. Y para esto, mira, te doy el número de la tarjeta de crédito. Y ahora mismo, técnicamente, eso comienza a ser posible. Por lo tanto, estamos dejando capacidades, poniendo capacidades en las inteligencias artificiales que pueden movilizar acciones. Y en el momento que puedes movilizar acciones es cuando se pueden derivar consecuencias de todas esas acciones. En fin, la IA nos asombra y nos inquieta, un poco por igual, y ya hay más ejemplos en el cine, para no abandonarlo del todo, que nos pueden ayudar a esta reflexión. Y aquí tenemos 4 películas. Las 2 primeras, Ex Machina y Her, seguro que más de uno, más de 2, más de 10 las han visto, están centradas en la relación emocional entre hombre y máquina, con un desenlace más distópico en la primera y más incierto en la segunda. En ambos casos juega con la tendencia muy corriente a caer en el animismo o en el antropomorfismo, en fin, eso de atribuirle a las cosas cualidades muy humanas. Y en este caso, pues atribuyendo conciencia al algoritmo, ¿no? Es un recurso muy explotable desde el punto de vista cinematográfico, porque claro, mantiene la tensión, pero también da mucho juego a los debates. No obstante, yo diría de intentar mantenernos un poco lejos de eso, porque hay cosas mucho más importantes que pensar en la conciencia y tal, y que nos pueden ser más transformadores que todo eso, y en un corto plazo. Así que está muy bien, pero que la conciencia de las máquinas no nos secuestre la discusión. Eso podremos hacerlo, pero yo invito a que no sea así, ¿no? La tercera película es una película que a lo mejor no se ha visto tanto, que es Artifice Girl. No he encontrado la traducción, si esta película se ha estrenado en España y se ha traducido al español, simplemente pues está así, Artifice Girl, y plantea otro dilema menos utópico. En principio, en este caso se emplea la inteligencia artificial como medio para acabar con una lacra social como es la pederastia en las redes. Para ello, un anónimo programador crea un avatar como Sebo para detectar y localizar pederastas. A partir de este punto, claro, la película tiene que mantener el clímax, entonces el director pues hace que la inteligencia evolucione y todas estas cosas, y luego tengo conciencia y al final... Pero lo importante es la primera parte, porque ahí sí se crea un problema moral. Dice, podemos crear una IA, en principio, para ser un bien, pero que en el fondo puede tener o puede generar grietas en nuestro concepto de moralidad, ¿no? Con nuestro concepto de ética. ¿Está haciéndolo bien? ¿Está haciendo ese programador que quería acabar con esa lacra social, está haciendo lo correcto? Esa es la primera parte de la película y es lo más importante. El resto ya es mantener el clímax hasta el final, ¿no? Y la cuarta película es una que se titula Interestelar, que también seguro que la han visto, en la que aparece un personaje, que es un personaje secundario, que es TARS. TARS es un robot no humanoide. Voy a poner aquí el puntero láser para señalar dónde está TARS. Este es TARS. Y como ven, es un robot no humanoide. Es realmente un armario con patas. O sea, aquí vemos perfectamente los humanos y aquí podría ser pues, un mueble de IKEA, no más. Así que, en ese sentido, hay una intención por parte del director para no humanizar excesivamente esta máquina. Y en ello se plantea una relación bastante más equilibrada y más interesante a la hora de orientar la programación de estas máquinas, ¿no? Porque aunque tiene una interfaz hombre-máquina muy fluida, incluso hace una cosa curiosa y que también puede ser también programable, que es el protagonista, Cooper, en un momento determinado le pide que aumente o disminuya el sarcasmo con el que él se pronuncia en sus respuestas. Entonces, se supone que entonces también podríamos enseñar a una IA a ser más o menos sarcástica y por lo tanto el sarcasmo puede ser parametrizable, igual que el humor. Cosas muy interesantes, porque luego ya veremos cómo esa parametrización, ese volcar conocimiento en
entes matemáticos para poder elaborar todas esas entidades con algoritmos, pues es muy importante, esa es la base de buena parte de la IA, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante aquí de TARS es que no pretende ser humano, y con Cooper pues establece una relación basada en la utilidad y no en la simulación de sentimientos o de emociones, ¿no? TARS es el perfecto copiloto, es la perfecta herramienta que te gustaría tener al lado para que te resuelva, porque es muy listo, es muy capaz, es muy servicial. A veces pues te pueden dar un poquito de caña porque es un poco sarcástico y a veces y eso te puede venir bien, pero siempre parece que mantenía la lealtad y subordinación al humano. Y eso es importante porque de alguna manera TARS es un ejemplo de buena programación de las leyes o del equivalente de leyes de robótica que tendremos que ir pensando, porque todo eso afecta a la inteligencia artificial en la medida que vaya siendo cada vez más lista. Bueno, lo dicho hasta ahora pues es una larga introducción a las jornadas, pero la charla de hoy, siento decirlo, es que, bueno, pues que hemos titulado Explorando la IA en YouTube, tiene un objetivo bastante más modesto. Y es básicamente facilitar el conocimiento sobre la inteligencia artificial acudiendo a vídeos de divulgación o de opinión, podcasts y cosas de estas, que podemos encontrar todos sin ningún problema en YouTube. Los vídeos más técnicos he procurado ordenarlos empezando desde los conceptos más básicos, y pasando de esos conceptos más básicos, que es la neurona, la red y todo, a las arquitecturas. Ya arquitecturas de redes un poquito más complicadas y demás, que son las que están detrás de ChatGPT, por ejemplo, o de otras aplicaciones, como pueden ser esas aplicaciones de generadoras de imágenes, generadoras de ilustraciones, que todos estamos ya tan acostumbrados en muy poco tiempo, ¿no? Porque todo esto lleva 3 años. 3 años de que realmente se ha popularizado. Pero entendemos que la curiosidad no se centra solo en entender un poco cómo funcionan estos modelos, sino que también hay muchos otros aspectos que suscitan interés. Para cubrir estos aspectos también he incluido unos links a entrevistas en las que expertos de distintos campos pues, opinan sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad. La verdad es que hay muchísimo material en internet y hay también muchísima literatura en este tema. En los últimos años ha sido brutal. Y esto simplemente es una pequeñísima parte de lo que podemos encontrar en castellano. He procurado que todo esté en castellano. Pero estamos seguros de que, si aún no lo han hecho, la visión de este material les puede ayudar para tomar un conocimiento un poco de cuáles son las entrañas de esa IA, por lo menos intuirlas, para saber realmente a qué nos enfrentamos y también orientarnos en cómo dirigirnos hacia ellas y no caer pues atrapados en la magia de la que hablaba Arthur C. Clarke, sino que realmente conocer un poco el truco que está detrás de esa magia, ¿no? Con respecto a esto, ya he preparado, Nacho, tengo preparado un PDF con todos los links, bueno, los he extraído directamente de las presentaciones, de tal manera que en las presentaciones en las que hay links a todo este material, la pueden coger, lo pueden bajar de ahí, ir picando e ir enganchando un vídeo detrás de otro. Bien, pero antes de entrar en la relación de vídeos, pues como vi que me habían puesto un montón de tiempo para la conferencia, dije, bueno, no quiero cubrir las 2 horas, pero algo más de 1 hora tendré que poner, ¿no? Así que pues añadí una sesión que es la siguiente, que es pensar en cuáles son las apariciones estelares de la IA a lo largo de todos estos años en la prensa y la televisión. Aquellos momentos en los que la IA ha asomado la cabeza en el telediario y entonces de repente nos ha dado que pensar un poco. Bueno, el primero fue Deep Blue, en un programa... Vale, te lo rompo, ¿no? El primero fue Deep Blue, un programa de IBM que venció a Garry Kasparov, el supercampeón del mundo y carismático campeón del mundo en aquella época, y bueno, pues fue todo un acontecimiento. De esto ya hace casi 30 años. Parece que no, pero hace casi 30 años. Faltan 2 años para el 27. Así, bueno, lo que ocurre es que esta inteligencia no era la inteligencia que conocemos ahora. Ahora estamos siempre todos pensando inteligencia artificial, GPT, ChatGPT. Bueno, pues es una inteligencia artificial muy diferente. Esta inteligencia artificial era una inteligencia artificial programada por los hombres, con sus manitas y sus teclados y todo. Eso sí, le alimentaron de toda la información que hay
y que pueda haber sobre partidas de ajedrez y estrategias, y mira que hay texto sobre eso, ¿no? Todas las partidas famosas de los grandes maestros, las aperturas, todo. Y además, pues con toda una serie de reglas de inferencia, que es así, le programaron, para capacitar a esta máquina para, con la velocidad de la electrónica, pues poder hacer un montón de jugadas y prever en profundidad con una potencia que no es abordable por un cerebro humano, ¿no? Esta máquina pues era capaz, no recuerdo si eran 200 millones de movimientos por segundo. Ya, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Cualquier calculadora es capaz de calcular las raíces cuadradas mucho más rápido que nosotros. Así que, bueno, pues esto tampoco era pura fuerza bruta. Y además, estamos en un escenario en el que el ajedrez tiene unas reglas muy claras, tiene un tablero muy definido, unas fichas que también tienen sus reglas y sus movimientos muy concretos, y es un mundo más abarcable para poderlo abordar de esa manera. Esa IA sería una IA simbólica, una IA que correspondería a los sistemas expertos. El siguiente momento que también pues, llama mucho la atención fue bastante después, en 2011, en la que otra máquina de IBM, Watson, gana al Jeopardy. El Jeopardy es una especie de juego de trivia que pues, de moda en Estados Unidos y en el que pues, lo pusieron a jugar esta máquina contra dos de los mejores jugadores de Jeopardy que había existido nunca, ¿no? Y bueno, pues la máquina le ganó. También, aquí ya sí utiliza diversas técnicas, hay distintos algoritmos, y entre esos algoritmos sí se emplean algunos algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje automático, ¿no? Que es más parecido a lo que tenemos hoy en día. Pero también mucha fuerza bruta. Watson tuvo que ingerir y meterse dentro 200 millones de páginas de textos estructurados y semiestructurados, y como tenía que responder muy rápido, pues no podía acudir a los discos. Entonces Watson hizo también, recurrió a la fuerza bruta, le metió 16 terabytes de RAM. 16 terabytes de RAM pues dan para alimentar a miles de ordenadores, o a 1000 ordenadores como este por lo menos. Y en el 2012, esto no hay tanta gente que a lo mejor que fuera del mundillo de la inteligencia artificial que lo recuerde, pero un programa que se llama AlexNet gana un concurso de reconocimiento de imágenes. Hasta ahora los ordenadores eran muy malos reconociendo imágenes, muy torpes. Pero aquí ya consigue pues, sobre un 85% de imágenes bien reconocidas. Y eso era ya pues, ganar por goleada a los siguientes. Y esto ya utiliza una tecnología que hasta ese entonces, pues sí, se estaba trabajando, pero todavía no estaban seguros del potencial que tenía. Y aquí la tecnología que se utiliza es redes neuronales profundas y concretamente lo que se llaman las redes convolucionales. Entonces, este es, para los expertos en este tema, suele ser, digamos, el inicio de la actual revolución, 2012. En 2016 ya la cosa queda clara. Un programa de DeepMind, una empresa que se crea en el Reino Unido y que luego la compra Google, pues AlphaGo, ese programa vence a Lee Sedol. Lee Sedol es el campeón mundial de Go. Aquí no jugamos mucho al Go, pero en Asia pues es un juego venerado prácticamente. Y además pues tiene muchísimas más casillas, muchas más fichas, o sea que la combinatoria que hay detrás de este juego es incluso mucho más complicada que la del ajedrez, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues se ganó. Aquí el entrenamiento fue un tanto más diverso, pues se le alimentó con jugadas, con datos y tal, pero también se le alimentó con aprendizaje reforzado y en fin. Poco después, la misma empresa saca un programa que se llama AlphaZero, en el que el entrenamiento es solo aprendizaje por refuerzo, en el que ponen a la máquina a jugar contra sí misma durante mucho tiempo, millones de jugadas, y la máquina aprendió a jugar sola. No solamente aprendió a jugar sola, sino que ganó a la anterior máquina AlphaGo. Es tremendo. Pero para mí, el hito que me dijo, oye, esto va en serio, esto tiene mucha capacidad, fue
en 2020, cuando AlphaFold, realmente AlphaFold 2, porque ya había una primera AlphaFold, también de DeepMind, vuelve, vamos a decir, a ganar. No es exactamente un concurso, pero bueno, vamos a pensar que es un concurso, que es el CASP, que es básicamente un concurso para evaluar las técnicas de predicción de la estructura de las proteínas. Entonces, las proteínas, ya saben, son muy complejas porque tienen una molécula brutal, llena de aminoácidos, una cadena de aminoácidos tremenda, que se va plegando de formas difícilmente predecibles hasta ese momento. Entonces, se habían conseguido determinadas técnicas para de cristalografía y demás, en fin, cosas muy laboriosas para ir detectando el plegamiento de las proteínas, primero las proteínas de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y llevábamos pues algunas decenas de miles, pero no mucho en ese momento. Cuando AlphaFold 2 gana este concurso, pues no es que ganara, es que barrió. Y llegó a unas tasas muy altas de precisión en el plegamiento. Así pues, a partir de ahí, pues lo que hizo DeepMind, en este caso, pues oye, está muy bien, pues liberó el código de AlphaFold 2 y colaboró con el Instituto Europeo de Bioestadística para lanzar lo que es la base de datos AlphaFold. La base de datos AlphaFold, pues es que en estos momentos ya tienen, creo que más de 200 millones de proteínas ya, pues en las que ha adivinado cuál es su forma. Y la forma de la proteína pues es muy importante para su función. Aquí les dejo un enlace que va a estar incluido ahí, en el que se explica un poquito esto. Por cierto, todo esto de AlphaFold ha sido motivo de un premio Nobel a Dani Hassabis, John Jumper y de Google DeepMind, que es el laboratorio que lo desarrolló, y también de otro científico que dio también bases para poder llegar a este punto, que es David Baker. Esto fue el premio Nobel de Química del año pasado. Y en noviembre del 2022 aparece ChatGPT y se arma. Porque, bueno, aquí empieza ya una ola a la que todo el mundo se puso a surfear como podía, y la cosa fue tremenda, porque en 2 meses alcanzó 100 millones de usuarios activos mensuales. Desencadenó una carrera entre todos los gigantes tecnológicos porque todos tenían que tener algo parecido. Entonces, pues aquí tenemos a una empresa que se llama Anthropic, que está apoyada por Amazon, y tenemos Gemini, el modelo digamos que está detrás está Google. Aquí hay una empresa europea que no se conoce mucho, que es Mistral, que también ha sacado sus modelos. Aquí tenemos al chino, que hace unos meses pues dio la campanada, DeepSeek, y esto vino también acompañado de todos esos modelos que además nos procuraban o nos permitían hacer todas esas estampitas para felicitar las Navidades y todas estas cosas, intentando nosotros también ser un poco originales, y todos tirando de pues DALL-E 3, de Midjourney y de a lo mejor Stable Diffusion, que son los más conocidos probablemente de este tipo de modelos, pero hay muchos. Esto provoca otras cosas. Esta ola tiene también otras consecuencias, y es la movilización de unos recursos económicos brutales. En 2 años, una empresa que no era nada, OpenAI, que es la que saca ChatGPT, pasó a tener una valoración de 80.000 millones de dólares. Se dice pronto, no tenemos empresas de 80.000 millones de dólares ahora mismo en bolsa española. Pues no lo sé, no lo he visto. Pero esto hace unos meses también Oracle y OpenAI y otros más pues dijeron que iban a invertir 500.000 millones de dólares en centros de datos para seguir escalando estas capacidades y también ser capaces de dar el servicio, o entre comillas, de estos grandes modelos de inteligencia artificial a todos los usuarios, ¿no? Y ahora, pues sí, vamos a... Perdón,
vamos a entrar un poco más en el ajo y vamos a hablar de los vídeos que vamos a recomendar para que pues, sirva como complemento a estas conferencias. Realmente la intención era tener esta conferencia una semana antes para que así tener tiempo de ir visionando estos vídeos, pero bueno, prácticamente no va a haber tiempo. El primer vídeo que recomiendo es yo creo que la primera conferencia, corrígeme si me equivoco, la primera conferencia sobre inteligencia artificial que se celebra en esta casa y que la dio Belén, creo que a principios del año pasado, del año 24, en enero o a finales del 23, no recuerdo, ¿no? Y en la que explora la historia y el impacto en la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, ¿no? Presenta la evolución del concepto desde los trabajos de Alan Turing en la década de 1930 hasta la acuñación del término inteligencia artificial en 1956-55, no me acuerdo exactamente, en la conferencia de Dartmouth, ¿no? Y bueno, pues examina la transición desde enfoques basados en la lógica, lo que llamaríamos la IA simbólica, como los sistemas expertos, hasta el momento actual en lo que principalmente está impulsado, como ya saben, por el Machine Learning, el aprendizaje automático, el auge del Big Data, las redes neuronales, todo esto. Y todas estas redes neuronales también hay gente que le llama pues la IA conectivista, porque o conexionista más bien, conexionista, porque está llena de conexiones. Es toda una maraña entre distintas redes neuronales que se van comunicando entre sí, ¿no? Finalmente aborda implicaciones éticas y su impacto en la sociedad y además pues, incluye algunas reflexiones sobre empleo y economía. Como ven, da una visión bastante completa de todo este mundo de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que este mundo avanza de forma casi exponencial. Una conferencia de mejor de hace un año que hablaba de ChatGPT como algo, pues ahora ya tendremos que estar hablando de los modelos razonadores y de no sé qué y de, como ya veremos más adelante. Y entonces ahora sí que vamos a entrar con la parte más técnica de esta charla, cuyo objetivo es presentar un material que permita adentrarnos en los mecanismos de la IA para poder responder a preguntas como ¿de qué está hecha? ¿Cómo funciona? Esto del Machine Learning, ¿de verdad aprende esto o no? ¿Cómo puede la máquina ser con una representación del mundo? O sea, ¿cómo podemos representar cosas que son tan poco parametrizables? Antes veíamos a TARS, oye, ponme un 60% de sarcasmo nada más. ¿Cómo podemos parametrizar el sarcasmo? ¿Dónde está el metro para medir aquí el sarcasmo? O sea, todos sabemos si alguien es muy sarcástico o no, pero medirlo y parametrizarlo es un poquito más complicado. Bueno, pues hay cosas que son todavía más complicadas, como veremos, ¿no? Y sin embargo se intenta pues, buscar la manera de representar esas cosas que son tan difíciles de medir dentro de estos modelos, ¿no? Realmente lo que maneja la máquina es solo ceros y unos, nada más. No hay truco. Cuando empecé a buscar material para cubrir esta parte, pensé que tenía que reunir algunas características, ¿no? Por ejemplo, que presentara los temas de forma clara y atractiva, evitar profundizar en aspectos de difícil comprensión para los no técnicos, porque bueno, hay gente que son de matemáticas, son físicos y demás, pero otros pues no. Y también tienen que poder entender estas cosas, ¿no? Pero aquí hay un peligro, ¿no? Es que a veces vas buscando en aras de la divulgación algo tan sencillo, que terminas trivializando todo el contenido y al final lo que consigues es justamente lo contrario de lo que pretendes. Si tú pretendes contar el truco que está detrás de esa magia, si no lo cuentas bien, al final lo que haces es acrecentar la magia. Y además pues sentirte un poco más, joder, es que ya no lo entiendo, ya sí que yo no entiendo nada, y esos brujos deben de ser mucho más brujos de lo que creían. Si se dan cuenta y lo analizan, hay muchos documentales por ahí en los que los ves, no te has enterado de nada, pero sin embargo puedes decir, oye, estos ingenieros de la NASA qué listos son, porque no me he enterado de nada, pero tienen que ser muy listos. Entonces es todo lo contrario. No hay que ceder a eso, para mí. Hay que profundizar un poquito, esforzarse un poquito para intentar entender estas cosas y ya quitarle un poquito de magia a esto, ¿no? Así pues, entre todos los canales de YouTube que he podido visitar, pues sí, unos cuantos, creo que para este propósito los vídeos que ha subido Carlos Santana Vega, que es un youtuber, que podían cumplir este objetivo, ¿no? Por otra parte, Carlos es ingeniero informático, es experto en inteligencia artificial y desde hace por lo menos 7 o 8 años, pues se ha dedicado fundamentalmente a la divulgación.
Es, por otra parte, canario, es de Las Palmas, y probablemente algunos ya le conocen y están suscritos a su canal. El primero de los vídeos es que es el Machine Learning y el Deep Learning, un mapa conceptual. Como es un vídeo de 7 minutos, creo que podría ser buena idea proyectarlo y así aquellos que no le conocen podrán tener una idea del contenido y el estilo de los vídeos que estoy sugiriendo. Así que vamos a la siguiente y vamos a... Tengo que quitar esto porque si no, no me deja. Con el puntero láser no actúa como un cursor. Si vamos a iniciar un viaje a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, antes debemos conocer bien el terreno por el que nos estamos moviendo. Y para eso necesitamos un mapa. No me refiero a un mapa físico, sino a un mapa conceptual. Tener claro en nuestra cabeza exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data o deep learning. Muchos conceptos que normalmente se solapan o se interpretan de manera diferente y que al final acaban siendo utilizados con mucha confusión. Vamos a verlos. En realidad, intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia, que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones. Por esto mismo sucede que cuando queremos intentar definir lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos también con muchos autores que la definen a su manera. Si tomamos todas estas definiciones y extraemos una idea común, tenemos que la inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos: conducir, analizar patrones, reconocer voces o ganar a juegos. Son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. ¿Pero eso las convierte en más capaces que nosotros? Bueno, no exactamente. Coge a cualquiera de estas IAs que sobresalen en un dominio muy específico e intenta que realice otra tarea. Ya verás que el resultado que obtienes es desastroso. Esta capacidad de poder realizar múltiples tareas es la que nos permite al mismo tiempo pensar, ver, andar y hablar cuando, por ejemplo, vamos charlando por la calle con un amigo. Y es una característica muy codiciada que a día de hoy se sigue investigando en todos los departamentos de inteligencia artificial. Esto nos lleva a una primera clasificación de los tipos de IAs: débiles y fuertes. Hablamos de que una inteligencia artificial es débil para referirnos a aquellos sistemas que únicamente pueden cumplir con un conjunto muy limitado de tareas. Por ejemplo, por mucho que hayas enseñado a tu robot a caminar, como intentes hacer algo diferente, como chutar una pelota, puede que no obtengas el resultado esperado. Por el contrario, las fuertes hacen referencia a aquellas IAs que son capaces de aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes. Tienes que saber que a día de hoy, todas nuestras IAs todavía se clasifican en el primer grupo, por mucho que Hollywood haya llegado al segundo hace ya muchos años. Volvamos de nuevo a la definición de antes. Es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes, porque es la clave para entender el resto de conceptos que vamos a tratar. Fíjate que imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Es decir, yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un brazo robótico para que siempre realicen un mismo movimiento. Eso, en principio, no parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento la he programado yo. Pero sin embargo, esto encaja dentro de la definición que hemos dado, ya que en apariencia, la máquina realiza un comportamiento inteligente. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial, podemos encontrarnos diferentes subcategorías que responden a diferentes comportamientos inteligentes. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica. O si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, tenemos el campo del Natural Language Processing. O la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto o la conversión de texto a voz. Todas estas capacidades conforman campos de estudios propios dentro del mundo de la inteligencia artificial, pero sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, es decir, el Machine Learning. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido este como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje, como ya expliqué en un vídeo anterior, puede dividirse entre grupos diferentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado.
Por tanto, ya tenemos claro que el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial. Pero no es una disciplina cualquiera, es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas ya sea porque alguien las haya programado o, mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. ¿Lo vas pillando? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigma es lo que hace interesante al Machine Learning, y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el Machine Learning es la misma cosa. Por suerte, tú ya sabes la diferencia. Dentro del Machine Learning nos encontramos con un nuevo mundo, donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde en las primeras capas se aprenden conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda, y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Seguro que esto del Deep Learning, o aprendizaje profundo, ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero, ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos, y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos, lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en el que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto, se requieren de potentes y complejas técnicas, como por ejemplo técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning y por tanto al campo de la inteligencia artificial. Ahora ya está claro.